No recuerdo un momento durante mis años escolares en el que no fuera acosada por alguien, y esa racha terminó en la universidad. Pero para entonces todo el daño ya estaba hecho. ¿Era más fuerte? Tal vez. Pero cambiaría toda mi fuerza por una oportunidad de tener una experiencia escolar normal. Vivía en un lugar normal, con suficiente gente como para que no todos se conocieran. Pero tuve mala suerte porque mis principales acosadoras, las que recuerdo, eran 3 de las chicas más malas del mundo, y me siguieron durante todos mis años formativos. No empezaron oficialmente a acosarme hasta alrededor del 3er grado. Ya sabía lo que era ser molestada, pero principalmente por niños que solo tenían miedo de los cutis de las niñas y todo eso. Pero en 3er grado comenzó mi peor pesadilla. Estas 3 chicas, a las que llamaré Clara, Martina y Juliana, notaron que me gustaba dibujar durante el recreo en lugar de hablar con otros o correr por el patio. Ese primer día tomaron uno de mis dibujos y lo tiraron a la basura y luego le echaron jugo encima. No recuerdo bien, pero recuerdo llorar como un bebé. No era difícil hacerme llorar en ese entonces y ese es el punto principal con estos acosadores. Cuanto más reaccionabas, más te atacaban. Fueron regañadas en ese momento y separadas de mí, pero las niñas pequeñas y malas son difíciles de disuadir, y durante años deseé ser un niño porque veía cómo los niños acosaban a otros, y era mayormente físico, y deseaba poder haber luchado contra ellas. Pero el acoso entre niñas es mucho más astuto y horrible que eso. Ahora, esto puede ser un poco reductivo para las personas que han sido acosadas con violencia física, pero así me sentía, como si los niños pudieran resolver las cosas rápidamente, mientras que yo tenía que jugar un juego político contra niñas de 8 y 9 años. Y solo más tarde aprendería que el acoso físico no era mejor ni más fácil de soportar. Obviamente, una vez que notaron que podían hacerme llorar por casi cualquier cosa, fui su objetivo más fácil. Recuerdo todo lo que me hicieron, desde pincharme en clase con cualquier cosa afilada que encontraran hasta enviarme notas con insultos horribles que minaban mi autoestima infantil. Y lo siento, pero cuando tienes 9 años y lees las palabras, eres tan fea que todos los niños te odiarán para siempre. Realmente te afecta. Me derrumbaba cada vez y no podía controlarlo por más que lo intentara. Tan pronto como empezaba a llorar, ellas empezaban a reír y solo hacían que llorara más fuerte. Incluso mis maestros se molestaban bastante con eso. Al principio las detenían, pero eventualmente comenzaron a poner los ojos en blanco y continuaban con la clase, a veces ignorándome. Y supongo que eso era más fácil que tener que enviar a los niños al director y interrumpir sus planes de lecciones todos los días. Me tomó alrededor de 2 años acumular suficiente dolor y tolerancia psicológica para no empezar a llorar como un bebé cada vez que me hacían algo, pero seguía lloriqueando y eso las motivaba. No tengo ni idea de por qué les resultaba tan divertido, pero no importaba que mi tolerancia a su acoso mejorara porque empezamos a crecer, y para ser honesta las cosas solo empeoraron. Todo lo aparentemente malo que puedes tener como adolescente me pasó a mí. Estoy hablando de aparatos, mala postura, acné, pelo encrespado y abundante, todo eso. Y Dios, incluso tenía un pequeño bigote. Y aunque a mis padres les importó lo suficiente como para ponerme aparatos, no pensaron que nada más, como la depilación, fuera realmente necesario. El acné y el vello son partes de la pubertad, decía mi madre. Ahora, por favor, no crean eso. Si sus hijos les dicen que quieren depilarse el bigote o las piernas, déjenlos hacerlo y tal vez mi vida en general habría sido mejor si mi madre me hubiera escuchado y lo hubiera permitido. Pero al menos podría haberme sentido mejor conmigo misma, supongo. De todos modos, tuve que acostumbrarme a las burlas de Clara, Martina y Juliana durante mis momentos más vulnerables. Ahora esto puede sonar tonto, pero alguien me dio chocolates una vez y me los comí en el recreo y todavía estaba aprendiendo a manejar los aparatos. Y pensé que había comido todo sin que se me quedara nada atrapado en los aparatos. Pero se me quedó chocolate atrapado y lo noté rápidamente. Ese era el plan desde el principio. Volví a clase y de alguna manera las chicas hicieron que un chico llamado Julian, me preguntara si me gustaban los chocolates. Recuerdo que era bastante popular, así que me sorprendí y sonreí inmediatamente, mostrando mi sonrisa con aparatos llenos de chocolate, y todos empezaron a reír. Él incluido. Esto ocurrió cuando los teléfonos empezaban a tener cámaras,
Y recuerdo que tomaron fotos y yo estaba simplemente mortificada. No puedo imaginar cómo me habría sentido si esas fotos hubieran terminado en línea, pero solo se pasaron entre nuestros compañeros y, por suerte, eran de muy baja resolución. Lloré en silencio como había aprendido a hacer, y me limpié la boca cuando terminó ese periodo. Muchas cosas así ocurrieron a lo largo de los años. Fue solo cuando llegamos a la secundaria que su actitud cambió un poco. Había aprendido a no llorar en absoluto. Dolía, las burlas seguían siendo terribles. La absoluta negligencia o simplemente la falta de interés del personal escolar realmente me destrozaban también. Pero finalmente había aprendido a controlar mis lágrimas, y aprendí que los acosadores pueden detectar el miedo, el dolor y la baja autoestima. Me habían atormentado tanto a lo largo de los años que creo que ya era solo un hábito para ellas, pero cuando dejé de llorar, dejaron de interesarse. Finalmente pasaba días sin una sola burla de estas chicas, o de nadie en realidad. Ya era conocida como la solitaria, la chica rara que siempre estaba dibujando pero nadie me molestaba. La secundaria también trajo otras cosas para todos. Clara, Martina y Juliana desarrollaron sus propios intereses como animadoras, el gobierno escolar y el modelo de Naciones Unidas. Y sí, es horrible, pero la verdad es que no todas las chicas malas son completamente idiotas. Yo tenía el club de arte y muchos de nosotros éramos introvertidos, así que no puedo decir que hice un montón de amigos, pero encajé de alguna manera y eso me hizo más valiente. Siempre que se acordaban de mí, como en los pasillos o en clase, simplemente las ignoraba. Suena estúpido y simple porque eso es lo que los adultos te dicen que hagas con los acosadores, pero ignorarlas no fue fácil y me alegró lograrlo. Eso fue hasta que me asignaron un proyecto en grupo con un chico que le interesaba a Juliana. No lo elegí y ni siquiera me gustaba. Recuerdo que su nombre era Joel. La profesora nos asignó juntos y solo trabajábamos en la escuela después de horas, y así fue como Juliana nos vio. Estábamos en la biblioteca usando las computadoras allí y al día siguiente esas chicas estaban sobre mí como no lo habían estado en años. Entraron al baño de chicas después de mí y no las vi caminando detrás de mí hasta que fue demasiado tarde. Cerraron la puerta y me empujaron a un cubículo. Había aprendido a ignorarlas en el pasado, lo que básicamente consiste en ignorarlas, pero no podía con este nivel de agresión. Caí hacia atrás en un inodoro y me golpeé la espalda con la tubería bastante fuerte. Estaba tratando de recuperarme del dolor cuando Juliana me golpeó directamente en la cara con un gran libro de álgebra. Les grité al fin mientras trataba de ver si realmente me había roto la nariz. Juliana se acercó más y me agarró del cabello. Me preguntó qué estaba haciendo con Joel, y le dije entre respiraciones agitadas que nos habían asignado un proyecto. Al escuchar eso, Juliana finalmente me soltó, y como de costumbre vino el peor sonido del mundo, su risa. No había escuchado esa risa en un tiempo y, casi mecánicamente, empecé a llorar, no solo por el dolor de los golpes físicos, sino también porque era automático. Volví a ser una niña pequeña y ellas seguían riendo y diciendo cosas como: «Por supuesto, Joel nunca podría gustarle una chica como ella, Juliana. Deberías haber sabido que era algo estúpido de la escuela». Recuerdo la sonrisa de Juliana y cómo dijo que no importaba porque necesitaba aprender una lección, y lo divertido que sería verme llorar de nuevo. Clara se acercó mucho a mi cara y añadió: «Pensaste que te habíamos olvidado, ¿verdad? No lo hicimos. Solo tenemos cosas mejores que hacer. La próxima vez que te acerques a uno de nuestros chicos, esto será mucho peor». Recuerdo esas palabras «nuestros chicos». Ni siquiera sabía que a Juliana le gustaba a él. Solo estaba sollozando y finalmente alguien abrió la puerta. Era una profesora que no había conocido antes, y preguntó qué estaba pasando. Martina dijo que no sabían, que me encontraron llorando en el baño y querían ayudarme, pero que no les diría que estaba mal. Las chicas se fueron y la profesora trató de preguntar qué pasaba, pero yo solo seguí llorando y llorando. Mi madre me recogió y me dio una charla sobre recibir una llamada de la escuela. Lloré y dije que me acosaban y nadie se preocupaba o me creía, y me castigaron por hacer eso. Quiero decir, mi madre no era mala ni nada, pero simplemente no podía entenderlo y según sus historias, ella era popular. Fui a la escuela al día siguiente con moretones visibles de los que nadie preguntó nada. Realmente agradable, ¿verdad? Le pedí a esa profesora que me dejara hacer el proyecto sola, y le rogué que Joel pudiera ser colocado en otro grupo fácilmente,
Y ella terminó haciéndolo. Evité a todos los chicos desde entonces, insistiendo en trabajar sola o con chicas si era posible. Y la profesora pensó que le temía a los chicos, pero no preguntaron por qué. Y el resto comenzó un rumor sobre que era lesbiana, y probablemente puedas imaginar cómo me acosaban por eso. Pero ignorar a todos se convirtió en lo mío. Incluso ignoraba a cualquiera que intentara ser amable conmigo. Me habían roto después de todos esos años con ese estúpido encuentro en el baño. Y tal vez no fueron ellas, sino otros que no se preocupaban por mí, o podría haber sido la actitud de mi madre. De cualquier manera me sentía destrozada por dentro. Probablemente estás esperando una venganza que obtuve, pero no tuve ninguna. Hay un lado positivo, sin embargo. A los 18 años dejé mi casa y me fui a la universidad. Encontré amigos, seguía siendo introvertida y finalmente me depilé donde quería. Me atrevo a decir que me volví bonita para mí misma, lo cual fue un gran logro considerando cómo me sentía antes. Y en cuanto a Clara, Juliana y Martina, creo que están viviendo buenas vidas en su mayoría, y eso no es lo que a la mayoría de la gente le gusta escuchar, pero esa es la vida real. Tal vez el karma las alcance algún día, pero tal vez no. Cuando era un niño pequeño tenía un mejor amigo y su nombre era Martín, y durante un tiempo fue genial. No tenía un buen momento en casa. Mis padres eran muy estrictos. Entiendo que intentaban criarme bien, pero la carrera militar de mi padre me hacía difícil ser quien realmente era. Mi madre simplemente seguía su ejemplo. Así que a menudo me sentía solo en el mundo, hasta que encontré a Martín. Con un papá militar nos mudábamos mucho y no tenía la oportunidad de hacer muchos amigos. Martín era mi vecino y fue como si me hubiera tomado bajo su protección y nos convertimos en mejores amigos casi de inmediato. Y pensé que él también era bastante genial. Tenía mucha libertad en casa. Sus padres lo dejaban salir a donde fuera y cuando fuera, aunque teníamos como 14 años y estábamos en primer año de secundaria. Me presentó muchas cosas que probablemente no debería haber estado viendo, pero yo estaba creciendo y tenía curiosidad. Mis padres me habrían matado si se hubieran enterado. Me sentía más libre gracias a él, por lo que no me di cuenta durante un tiempo de que las cosas no eran tan normales con Martín. En la escuela nos sentábamos en el mismo lugar todos los días, y pasábamos el rato con las mismas personas, los amigos de Martín. Él también era una especie de líder para ellos. La primera vez que noté algo raro fue el día después de que tuvimos un pequeño proyecto en clase, donde conocí a un chico genial del club de ajedrez que gustaba de mucha música, películas y libros que yo no conocía. Yo era un niño muy curioso, así que seguí hablando con él. Fuimos juntos a la cafetería durante nuestro periodo libre y seguimos hablando sobre sus gustos musicales y más. Estaba bastante cautivado. Martín debió haber entrado en la cafetería sin que yo lo notara, y de la nada sentí un tirón en mi camisa y me giré para ver su cara muy enojada. Me preguntó qué demonios estaba haciendo sentado allí con ese perdedor y no sabía qué decir. Mi nuevo amigo estaba sorprendido y un poco asustado, y yo no tenía idea de qué hacer, así que dejé que Martín me arrastrara de vuelta a nuestra mesa regular, y no se mencionó nada más durante todo el periodo libre. Pero tampoco era un idiota. Cuando estuvimos solos en la escuela, le pregunté por qué hizo eso, y Martín logró convencerme de que tenía que tener cuidado con quién pasaba el tiempo. No podía ser visto con algunos niños perdedores del club de ajedrez. Martín dijo que si quería ser un perdedor también, entonces no sería más mi amigo, y eso era muy aterrador a esa edad. No podía concebir no tener a Martín y a sus amigos como mis amigos después de años de no tener a nadie en quien confiar, así que estuve de acuerdo y dejé de hablar con ese chico. El siguiente incidente ocurrió unas semanas después, cuando me invitó a su casa para ver la televisión y jugar, y había 2 chicas allí. Las conocía de la escuela, pero era la primera vez que pasaba el rato con chicas en un entorno tan privado. Pregunté qué estábamos viendo y Martín nos hizo ver cosas para adultos en su televisor. No sé si las chicas estaban cómodas con eso, pero no parecían decir una palabra. En un momento, Martín me llamó a la cocina y me dijo que iba a su habitación a besarse con una de las chicas. Le dije que estaba bien, pero que estaba cansado y quería irme. Él puso esa cara enojada de nuevo y me dijo que no me iba, que me quedaba y me besaba con la otra chica. Le dije que no quería. Sí, tenía 14 años con hormonas a tope, pero no quería una sesión de besos con una chica al azar esa noche.
Martín dijo que tenía que ir y besarla en ese momento con él mirando. De lo contrario podía irme a casa y no hablar con él nunca más. Todo esto se sentía tan injusto, pero esa amenaza de nuevo fue suficiente para que me moviera. La chica parecía estar interesada, o tal vez solo estaba tratando de encajar como yo. Pero nos besamos y fue mi primer beso, pero nada como lo imaginé o quise. Definitivamente no habría elegido que Martín estuviera allí dirigiendo toda la escena. Seguí besándola hasta que Martín se fue a la otra habitación con la otra chica y me aparté y le dije a la chica que me iba. Y ella dijo que también quería irse. Ella y yo nunca volvimos a hablar, pero Martín le contó a todos los chicos de nuestro grupo de amigos sobre eso, y me hizo parecer algún tipo de héroe por besar a esa chica. No me gustó eso, pero al menos él estaba feliz, y supongo que seguíamos siendo amigos. Pequeñas cosas como esa continuaron ocurriendo, pero en algún momento Martín dejó de amenazarme con su amistad, y de hecho comenzó a golpearme en su lugar. Al principio era algo pequeño, como un empujón en el hombro que dolía un poco más de lo cómodo. No era muy amistoso. Me golpeaba en la parte posterior de la cabeza cuando no me movía lo suficientemente rápido para su gusto, y mis espinillas también recibían algunas patadas suyas. Y las cosas que pedía, como sacar una botella de vodka de una tienda, empeoraban cada vez más. No quiero pintar a mi yo adolescente como la persona más inocente del mundo. Sabía que estaba haciendo algo mal, y aún así lo hacía. Es difícil recordar cómo era o por qué me sentía obligado a hacer lo que él quería. Sí, me golpeaba, pero era como un trance del que no podía salir. Una vez le quité la falda a una chica en medio del patio porque Martín me lo pidió. De hecho, hice eso esperando completamente meterme en problemas, que la escuela llamara a mis padres. Si mi padre se hubiera enterado, me habría prohibido salir hasta que cumpliera 18 años y dejara su casa. Quería meterme en problemas. No pensaba que hubiera otra forma de alejarme de Martín, pero en realidad no me metí en problemas. Ningún maestro lo vio y cuando le pregunté a Martín al respecto, me dijo que había hablado con la chica. Dijo, «Sabes que te cubro las espaldas, ¿verdad? Mientras tú y yo seamos un equipo, nada nos detendrá». Sonreí, pero no estaba feliz por eso. Las demandas y peticiones de Martín aumentaron y juro que intenté negarme, pero ya me estaba golpeando bastante para ese entonces y esos eran momentos en los que no había nadie más alrededor. Una noche, Martín me dijo que íbamos a robar un coche y que podíamos ir a dar una vuelta. Dije que no, rotundamente. Teníamos 15 años entonces y sabía que él querría que yo condujera, y si nos atrapaban yo sería el que se metiera en problemas. Estaba cansado de sus maneras tiránicas. Martín comenzó a golpearme como siempre, provocándome, lastimando mis espinillas y aún así no lo hice. Se enfadó más y más hasta que toda esa rabia simplemente explotó y tuvo una verdadera crisis, pero también me dio una paliza. En ese momento traté de protegerme de los golpes, pero no fue fácil. Algo se había desatado y no fue hasta que unos chicos en una camioneta estacionada cerca nos gritaron que él se detuvo y huyó. Estaba bien, en su mayoría solo un poco magullado. Logré llegar a casa y a la escuela a la mañana siguiente sin ser visto por mis padres, pero los maestros y otros notaron las marcas en mi cara. El personal pensó que me estaban lastimando en casa y mi profesor me llevó al director. Solo seguí adelante porque no quería ver a Martín, y solo lo vi de reojo con los brazos cruzados mientras entraba a la oficina del director. Pero seguí caminando. La escuela llamó a mis padres y todavía sonrío al recordar cómo ese director, el señor Pérez, y el consejero escolar enfrentaron a mi intimidante padre. Dijeron que llamarían a servicios de protección infantil y a la policía para que lo arrestaran, y mi madre comenzó a llorar, y fue entonces cuando les dije la verdad. Me derrumbé diciéndoles cómo me sentía al ser amigo de Martín y ser objeto de su acoso. La reunión terminó y me enviaron a casa por el día. Anticipé que mi padre me regañara, pero verme llorar así afectó a mi papá. Habló conmigo a solas en mi habitación y me escuchó sin su actitud habitual, y nunca había sentido una conexión real con él hasta ese momento. Me consoló a su manera distante y me dijo que no tenía que preocuparme más por Martín. Nos mudábamos de nuevo por su nuevo puesto, y juro que nunca me había sentido tan bien con esa noticia. No me despedí de una sola persona en la escuela y supongo que solo lo haré aquí ahora, aunque hayan pasado años. Adiós, Martín. Espero no volver a verte nunca más.
No hacer nada contra el acoso escolar es casi peor que el propio acto. Pensé que no le había hecho nada a este chico y hasta me olvidé de él durante años. Lo racionalicé, por supuesto, pero me ha estado matando y quiero saber cuánto debo culparme ahora. El acoso escolar está normalizado en nuestra sociedad, y cuando la víctima se defiende, es ella quien se mete en problemas. Pero este chico, Andrei, no se defendió en absoluto. Imagina el escenario típico de una película. Un chico delgado de primer año es atormentado por los atletas de último año. Yo era un estudiante de último año en ese entonces. Es un cliché por una razón, porque ha sucedido a menudo, y seguirá sucediendo sin importar cuántas generaciones pasen. En los vestuarios, en los pasillos y en clase, Andrei era molestado sin descanso. Lo golpeaban siempre que no podía salir de la escuela más rápido que los estudiantes de último año, y nadie parpadeaba, incluso cuando literalmente llegaba a la escuela al día siguiente con moretones y ojos morados. De hecho, nos reíamos. Creo que solo hubo un maestro que intentó hacer algo, pero no puedo estar seguro. Creo que la vi siendo reprendida por uno de los entrenadores un día, pero podrían haber estado hablando de otra cosa. El hecho es que nunca salió nada de eso, y todos continuaron dejando que sucediera. Creo que ni siquiera a los padres de Andrei les importaba, porque mi mamá habría montado un escándalo si me hubiera pasado lo mismo a mí. Mirando atrás, no lo habría culpado por literalmente perder la cabeza y hacer algo terrible a todos. No lo hizo, y lo peor del acoso sucedió después de la última reunión de ánimo para el equipo de fútbol en nuestro último año. No sé por qué Andrei asistió a esa reunión. Quiero decir, literalmente era un evento para celebrar a sus mayores acosadores, quienes me avergüenza decir que consideraba mis amigos en ese entonces. Supongo que eso es otra señal de que la vida de Andrei en casa no era tan buena. Tal vez no tenía nada más que hacer, así que se quedó el mayor tiempo posible ese día. Pero no debería haberlo hecho. La reunión de ánimo llegó y se fue, y cuando todos se fueron, la mayoría de la clase de último año regresó a la escuela para una gran fiesta secreta. No éramos exactamente un pueblo pequeño, pero festejar en cualquier otro lugar con alcohol y otras sustancias no habría sido fácil. La escuela era nuestra única opción en ese momento. Bebimos demasiado, pero yo dejé de beber antes de emborracharme demasiado. También estaba más preocupado con una chica, pero durante un descanso de nuestros besos y caricias, uno de los chicos, Carlson, me llevó hacia el resto del equipo y empezamos a hablar sobre la broma de último año, y tenía que ser épica. Los estudiantes de último año en nuestra escuela eran famosos por hacer cosas divertidas pero inteligentes que nunca les metían en problemas. Estos chicos estaban sugiriendo cosas que podrían hacernos arrestar, y les dije que no fueran idiotas. No podíamos arriesgar el último juego de la temporada o nuestra graduación, así que robar el examen final para toda la escuela no era una opción, y tampoco lo era destruir el coche del director o conducirlo hasta un cuerpo de agua. Tuve que recordarles varias veces que la idea era que fuera divertido, inteligente y que no nos expulsaran. Se rieron, pero vieron la sabiduría de mis palabras, así que sugerí otras ideas. No estábamos planeando nada serio, luego llegó nuestro amigo Walter justo cuando estábamos hablando de correr desnudos con máscaras por el estacionamiento de la escuela un lunes cualquiera. Diría que era el mayor acosador del equipo y de toda la clase de último año. Era enorme y tenía padres ricos e influyentes, así que básicamente intocable en mi mente. Todos habíamos asumido que Walter se había escabullido con una chica para tener relaciones, pero regresó arrastrando a Andrei con él. Empezó a decir cosas como, mira lo que encontré, y todos abucheaban, incluso yo. Sabía que iba a pasar algo malo, pero todavía me reí como una hiena cuando vi a ese chico pequeño. Walter dijo que tenía una idea para la broma de último año y que todo se centraría en Andrei. Dejé de reírme entonces. Intenté decirles que hacerle algo a Andrei no podría ser realmente la broma de último año, pero con Walter allí, los demás simplemente dejaron de escucharme. Richie, que era la mascota de nuestro equipo y era un león bastante atlético, había sacado el disfraz de donde fuera que lo guardaban y dijo, «Vistámoslo». A Walter le encantó esta idea. Todos vitorearon de nuevo y obligamos a ese pequeño a ponerse un gran disfraz de león. Walter lo hizo caminar a 4 patas y rugir durante un rato, mientras el resto de nosotros solo mirábamos. Luego empezamos a lanzarle cerveza a este chico. Bueno, al disfraz, supongo. Pero de cualquier manera era bastante degradante.
Walter seguía gritando que rugiera y todos nosotros lo gritábamos también. Y después de un rato noté que las chicas se habían aburrido y la mayoría se había ido sin nosotros. Tal vez fue porque habíamos dejado de prestarles atención. Las fiestas sin chicas realmente no tienen sentido en mi mente, así que les dije a los chicos que probablemente era hora de irse también. Fue entonces cuando notaron la ausencia de las chicas. Carlson le dijo a Walter que todos se estaban yendo, pero Walter nos detuvo y dijo algo como: «No, tenemos que terminar nuestra broma de último año». Le pregunté qué más quería. Había jugado con el chico todo el año y prácticamente toda la noche. Básicamente, nos dijo que lo siguiéramos y arrastró a Andrei, que todavía estaba con ese disfraz de león, al vestuario de las duchas. Seguí junto con Carlson, Richie y los otros dos chicos, así que no todos fueron testigos de lo que sucedió. Walter agarró una cuerda de no sé dónde y ató a Andrei a una de las duchas. Teníamos un sistema donde las tuberías estaban en el medio del área de las duchas, como columnas, así que era fácil atarlo, y luego Walter encendió el agua. Richie se quejó porque él recibiría la culpa si el disfraz se arruinaba completamente. Yo también me sentía bastante incómodo en ese momento, pero Walter no escuchaba ni a Richie ni a mí. Empapó al chico, que permaneció inmóvil en su lugar, y ahora me estremezco al pensarlo. En ese momento sentí que era más que solo estar atado a la ducha. Andrei estaba derrotado o resignado al acoso de Walter. Este chico estaba completamente destrozado. Recuerdo que Richie finalmente dijo algo como: «Eso es todo, terminé. Si alguien pregunta sobre esto, te culparé a ti, Walter». Y Walter le lanzó algún insulto y siguió adelante. Carlson también estaba preocupado, diciéndole que se detuviera y simplemente lo desatara. Le dijo a Walter que estaba en un frenesí en ese momento y sinceramente, no creo que hubiera forma de detenerlo. Apagó el agua y pensé, finalmente, pero luego se desabrochó los pantalones y eso fue todo para mí. Le pregunté qué demonios creía que estaba haciendo, pero ya era demasiado tarde. Empezó a orinar sobre ese chico y se estaba riendo, diciéndonos que nos uniéramos. Miré a Carlson y simplemente sacudimos la cabeza ante lo enfermizo que se estaba volviendo todo esto. Me fui entonces, sin importar lo que más sucediera. Todo lo que sabía era que no quería verlo. Llegué a casa bastante cansado esa noche, y simplemente me senté en la cama pensando en lo aliviado que estaba de que la graduación finalmente llegaría, y podría alejarme de todo esto. Así que la reunión de ánimo fue un viernes, y cuando llegué a la escuela ese lunes, había cierto alboroto y simplemente supe que probablemente tenía que ver con Andrei. Incluso esperaba que la policía estuviera allí y nos interrogara a todos, pero el alboroto era solo un montón de estudiantes afuera del vestuario de las duchas. Luego vi a algunos maestros hombres sacando a Andrei. Era lunes. Ese chico había estado atado a la ducha desde el viernes y nadie se dio cuenta. Al parecer lo llevaron al hospital y juro que estaba temblando esperando que algo grande sucediera en ese momento. Vi mi futuro arder en cenizas justo frente a mis ojos, pero no pasó nada. El resto del día simplemente continuó normalmente. Demasiado normal, pensé, y no vi a ese chico de nuevo. Los chicos y yo llegamos a un entendimiento. Nunca hablaríamos de esto. Eso tenía sentido, pero también nos alejamos un poco de Walter. Eso no fue un entendimiento, era simplemente sentido común, algo que nos había escapado antes. Walter lo sabía y después de nuestra última clase de gimnasia, se rió y nos dio palmadas en la espalda, diciendo que todo estaba bien y que su padre se aseguraría de que esto no fuera más allá. Richie le preguntó qué quería decir con eso y al parecer, el padre de Walter había llamado a la escuela a petición de Walter, diciéndoles que necesitaban resolver este problema internamente sin la policía. Si no lo hacían, hicieron alguna amenaza abstracta de que los maestros serían culpados y no nosotros. En ese momento no me gustó esta mención de nosotros. El resto de nosotros realmente no habíamos hecho nada, pero ahora me doy cuenta de que también éramos responsables. Aún así, me sentí aliviado y no me arrepiento de eso. Me vestí rápidamente y no fui a más fiestas, ni siquiera después de la graduación. Dejé esa ciudad para ir a la universidad y olvidé la idea de Andrei y Walter. Pero me gradué y volví para empezar un negocio más tarde, y fue entonces cuando escuché más sobre lo que le pasó al pobre Andrei. Verás, pasó toda la semana atado a esa ducha porque sus padres estaban fuera por negocios, pero también, como sospechaba, no les importaba en absoluto. Andrei no pudo cambiar de escuela,
Así que siguió yendo después de recuperarse en silencio de ese tormento. Los siguientes años sin Walter aparentemente fueron mejores para él, pero yo no habría estado bien después de esa noche. Al parecer vio a un terapeuta y ahora tomaba medicamentos para la depresión. Pensé en ver al chico, disculparme obviamente no sería suficiente, pero tal vez ayudaría. Excepto que luego vi a Richie el otro día y me dijo que Andrei se había quitado la vida un año después de graduarse. Richie no estaba seguro de qué había pasado, pero todos sabíamos una cosa. Walter nunca se mudó. Trabajaba para su padre incluso sin un título universitario y Richie piensa que Walter nunca dejó de atormentar al chico, pero no estaba seguro. Ahora sé que ninguno de los chicos de ese entonces mantuvo una amistad con Walter. ¿Eso significa que crecimos? ¿Eso significa que todos sabíamos que estaba mal? La cosa es que no creo que ninguno de ellos, ni siquiera Richie, esté viviendo con la culpa. No quiero hacer todo esto sobre mí, pero ha habido momentos en los que simplemente no puedo dormir. ¿Podría haber detenido esta broma antes de que fuera demasiado lejos? ¿Y cuánto de esto realmente recae directamente sobre mí? Mi familia se mudó a la ciudad más pequeña que había visto en medio de mi segundo año de secundaria. Solo había una escuela secundaria, y rápidamente se hizo evidente que la mayoría de las personas allí se conocían desde siempre. Destacaba como un pulgar adolorido desde el principio. Estaba muy metido en mi fase punk y solo usaba negro y cuero, mientras que los demás solo usaban jeans y usualmente una camiseta. Piensa en un chico de ciudad contra la gente del campo. No pensé que eso los haría odiarme. En las escuelas anteriores no era popular de ninguna manera, pero el acoso escolar flagrante tampoco era la norma. Recibías insultos de otros que se creían mejores que tú, y veía a las chicas ser malas entre ellas y el grupo popular gobernaba. Pero era como si no les importaran los demás lo suficiente como para siquiera escalar al verdadero acoso escolar. En esta nueva escuela, cualquiera que se destacara era un gran no. Pero lo que hizo las cosas más difíciles para mí fue que no tenía a una sola persona a la que culpar por el tormento que estaba recibiendo. Pero déjame explicar cómo comenzó realmente el acoso. Si salía de una clase para ir al baño o lo que fuera, regresaba y encontraba mi mochila volteada al revés y todas mis pertenencias esparcidas por el suelo. Rodé los ojos ante eso y pregunté quién lo había hecho, y la gente simplemente se reía. Incluso le pregunté a nuestra profesora, que era la clase de español, así que recuerdo que era la señorita Paloma, y ella dijo que no había visto nada, pero era a mitad de la lección, no podrían haberlo hecho sin que ella lo viera. Ese día arreglé mis cosas y actué como si nada estuviera mal. Varios días después, alguien entró en mi casillero, puso una pequeña bomba fétida y destruyó algunas de las fotos que había añadido a la puerta. No entendía cómo nadie veía nada, pero supongo que podrían haberlo hecho cuando el pasillo estaba vacío. Traté de decírselo a nuestra maestra principal, la señora Francon, pero me dijo que lo ignorara y que no debería pasar nada más. Le conté a mi madre sobre eso y le pareció muy extraño que los dos maestros con los que había hablado no estuvieran más preocupados, pero no estaba listo para que ella viniera a la escuela y montara una escena. Más tarde, alguien robó mi chaqueta de cuero. No debería haberla dejado tirada después de lo que habían hecho antes, pero el clima estaba raro ese día. Me calenté y me distraje y de repente ya no estaba en el respaldo de mi silla donde la había dejado. A diferencia de las otras cosas, esta era una chaqueta de $300, un regalo de Navidad de mi abuela. Hice una gran escena y detuve la clase de la señorita Paloma exigiendo saber dónde estaba. La maestra vio cómo los demás se reían y sin embargo no hizo nada. Dijo que lo sentía, pero que a menos que supiera quién, cuándo y cómo fue tomada, era mi culpa por perder mis cosas. No podía creerlo y no iba a dejarlo pasar. Salí directamente a la oficina del subdirector. Me dijeron que el director estaba ocupado con algo y les expliqué todo lo que había pasado y cómo me habían robado mi chaqueta muy cara. Una vez más, tuve esta extraña reacción. Otro adulto que no se preocupaba o había sido entrenado para no preocuparse, y todo simplemente se sentía muy mal. La señora me preguntó quién la había tomado. Dije que no lo sabía. Luego dijo que probablemente la había perdido yo mismo y me quedé sin palabras. No la perdí. Le dije que la había colocado en el respaldo de mi silla y había ido a hablar con la señorita Paloma sobre la estructura de las oraciones. Cuando volví a mi escritorio,
La chaqueta había desaparecido. La subdirectora repitió lo mismo que la señorita Paloma. No podía hacer nada si no podía decirle quién la había tomado, y eso fue todo. Estaba listo para llamar a mi madre y hacer que viniera. Podrían llamarme niño de mamá o lo que sea, pero esa chaqueta significaba el mundo para mí. Cuando volví a clase, la chaqueta estaba de vuelta en el respaldo de mi silla. Escuché las risas y vi sus sonrisas maliciosas, y no solo estaba siendo acosado, sentía que me estaban haciendo luz de gas. La señorita Paloma no se dio cuenta mientras me dirigía a mi escritorio. Me ponía la chaqueta y me sentaba, furioso en silencio. Sentía sus miradas e intentaba no reaccionar, pero no podía contener completamente mi ira. ¿Pero qué podía hacer? No tenía a nadie de mi lado. Los maestros eran apáticos o estaban involucrados, y no tenía idea y ninguna otra opción. Algo similar sucedió unos días después. Me estaba duchando después de la clase de educación física y cuando terminé, mi ropa había desaparecido. Intenté no entrar en pánico. Me envolví la toalla y recorrí todo el baño tratando de encontrarlas. Los demás estaban allí esperando ver lo que haría y esperando reírse también, pero intenté no actuar enojado o desesperado. Intenté no caer en esta obvia trampa. Uno de los chicos del fútbol, llamado Gabriel, me habló directamente y me preguntó qué pasaba. ¿Estás buscando algo? Lo ignoré y seguí buscando. Gabriel continuó y me preguntó si necesitaba ropa prestada y enderecé mi espalda y simplemente dije, sí, eso ayudaría. Suspiró dramáticamente y dijo que lo haría, pero que toda su ropa extra estaba en su otro casillero. Sabía cuál era su juego. Le pregunté si podría ir a buscarlas por mí, y Gabriel se rió. Dijo que no, que podía buscarla yo mismo. Me dio su número de casillero e incluso la combinación y luego dijo, buena suerte. Y el resto de los chicos salieron del baño mirándome como si tuvieran un secreto bajo la manga. Me dejaron solo como una prueba de lo que haría. Me quedaría allí y seguiría buscando, sabiendo muy bien que habían escondido mi ropa en algún lugar donde no la encontraría. O saldría con mi toalla y descalzo para ser ridiculizado por la escuela. Mientras contemplaba esas opciones, también consideré cuál era su juego. ¿Cómo debería enfrentarlos? ¿Querían miedo, sumisión, desafío? ¿Responderían a una muestra de fuerza? No lo sabía, pero decidí que, con la cabeza en alto, saldría del baño con casi nada de ropa. Esperaba ver a algunas personas, pero parecía que todo el cuerpo estudiantil se había reunido para esto. De acuerdo, era una escuela pequeña, pero todos presenciaron esta caminata de la vergüenza. No miré a Gabriel mientras caminaba hacia su casillero e intentaba abrirlo. Fue solo entonces que me di cuenta de que no me había dado realmente su combinación, y me sentí como un idiota. Debería haber sabido que no me ayudaría, pero intenté abrir el casillero de nuevo y fallé. De repente el director llamó mi nombre y me preguntó por qué estaba desnudo en medio del pasillo, y traté de decirle lo que estaba pasando, pero no escuchó. Dijo que no tenía idea de cómo me comportaba en la gran ciudad, pero que esta era una buena escuela y necesitaba empezar a comportarme. Simplemente perdí los estribos. Grité que sus estudiantes de grado superior me habían robado la ropa e invité al director a ir al baño conmigo para encontrarlas. Probablemente ya pueden adivinar qué pasó después. Mi ropa estaba justo en el banco donde la había dejado antes, y recuerdo que incluso empecé a llorar abiertamente en ese momento. Era pura frustración. Había sido humillado tan masivamente, y el director me dio detención en lugar de intentar ver mi lado de las cosas. No podía denunciar ningún acoso, no solo por los horribles maestros, sino también porque no había visto a nadie hacerlo. Una vez más, este esfuerzo de acoso cooperativo hizo imposible que acusara a alguien. No podía decirles nada a mis padres. ¿Qué diría? Solía pensar que las personas que no delataban a sus acosadores eran idiotas. Delatar era mejor que aguantar el abuso, pero en este caso literalmente no podía delatar. Lo único que podía hacer era aguantar y esperar. Me volví mucho más vigilante después de eso. Cerraba todo con llave y mantenía un ojo en todas mis cosas en la escuela. Durante días no pasó nada y se me ocurrió esta idea. Si podía atrapar a alguien en el acto, podría denunciarlos. Así que fingí ser descuidado de nuevo. Una vez, dejé mi casillero ligeramente abierto y fui al baño de chicos justo enfrente. Actué completamente normal, pero me escondí detrás de la puerta y esperé. Nadie vino y la clase estaba empezando, así que salí, aún actuando normal, cerré todo y continué mi día.
Pensé que tal vez no querían repetir sus burlas hacia mí. Podrían querer algo nuevo para subir su juego, así que, arriesgando mi propia salud, intenté algo más. Conseguí la misma comida de siempre para el almuerzo y me senté en una de las mesas afuera donde todos almorzaban. La escuela no tenía una cafetería per se, podías conseguir comida, pero no era un edificio completo como ves en la televisión. En fin, fingí recibir una llamada y me levanté y me alejé de mi mesa por un segundo. Hablé por teléfono durante un rato, dándole la espalda a la comida, pero estaba completamente consciente de cualquier movimiento cercano. Incluso vi mi oportunidad y me paré más cerca de las ventanas del edificio para darme una mejor vista. No era perfecta debido a las varias plantas que la rodeaban, pero podía ver mucho mejor que solo con mi periferia. Finalmente vi a Gabriel y a 4 personas más, a quienes llamaré Mark, Jeremías, Paulo y Liam, acercándose a mi mesa. Esperé un segundo. No creía que mi plan para atraparlos funcionara, pero finalmente tenía caras y nombres que podía denunciar por acoso. Seguía fingiendo hablar por teléfono mientras consideraba mis opciones, y fue entonces cuando los vi tratando de poner algo en mi comida. Por una vez, la suerte estaba de mi lado porque la señorita Paloma estaba pasando. Corrí de regreso, la detuve en seco y señalé a los chicos. «Están poniendo algo en mi comida, señorita Paloma», recuerdo gritar. Los chicos parecían demasiado atónitos para reaccionar y la maestra vio la botella en sus manos. Se acercó a ellos y les dijo que entregaran lo que tuvieran. Gabriel fingió que no era nada y los demás lo apoyaron, pero insistí. Incluso hablé como un santurrón total, detallando exactamente lo que había sucedido, y se vieron obligados a darle a la señorita Paloma la botella. Vi lo que era, un laxante muy fuerte, no muy original, pero era lo que esperaba, una prueba concreta. «Ustedes chicos síganme a la oficina del director», dijo, y eso me incluía a mí. Finalmente me sentí reivindicado, casi eufórico, como si hubiera ganado la lotería. Me senté con el director y esta vez tuve la oportunidad de expresar todas mis quejas, todo lo que había estado sucediendo desde que comencé en la escuela. No culpé al personal por su indiferencia, porque estaba tratando de ganármelos para mi causa. El director les preguntó a los chicos si habían hecho todas esas cosas, y murmuraron algunos noes. No podía probar su participación antes, pero el laxante era claro como el día. El director dijo que no toleraban el acoso en la escuela, y eso era gracioso porque a nadie parecía importarle antes. Llamaron a los padres de todos y fue un gran evento. Les confesé a mis padres sobre mi vida escolar. Añadí todos los detalles que no podía decir antes y cómo finalmente atrapé a los chicos, aunque omití la parte de que ese era mi plan. Mi madre hizo un gran escándalo al respecto. Los otros padres no estaban contentos, pero yo estaba encantado de que los adultos finalmente vieran las cosas y quisieran resolverlo. El director incluso levantó mi detención de ese incidente con la toalla, y pasé ese fin de semana más feliz que nunca. Mi otro problema vino después. Ya había sido designado como un marginado, así que no es que perdiera nada, pero al menos la gente me hablaba. Tenía interacción. Cuando volví a la escuela al día siguiente, nadie me miraba siquiera. Los maestros estaban bien. Siempre estaban un poco distantes de todos modos, pero los demás no lidiaban conmigo. No existía para ellos. En educación física la gente me evitaba. No lanzaban pelotas, ni se reían, ni me acusaban de ser un chivato y simplemente me volví invisible para ellos. Después de la escuela me quedé un poco para hablar con otro maestro sobre algunas tareas, y cuando caminaba por el pasillo, vi a los 5 chicos. Casi tropecé sin saber si iban a hacerme algo, pero seguí caminando y simplemente me dejaron. Eché un vistazo hacia atrás y entraron al aula usada para la detención sin una palabra ni una mirada en mi dirección. Estaba confundido. Pasé un mes entero esperando que algo sucediera, pero no pasó nada. Esperé más y traté de hablar con otros, pero me encontré con el silencio. El resto de mi segundo año fue una pesadilla silenciosa. Fue casi peor que ser burlado o molestado. No existía para estas personas, y no podía entender esa actitud. Ante la idea de tener que vivir así durante 2 años más, hablé con mis padres y encontraron una escuela privada a 1 hora de nuestra ciudad, y me dijeron que pagarían si podía manejar el viaje, y lo hice con gusto. Fue la mejor opción para mí. No hice muchos amigos allí y era un ambiente completamente diferente. No era popular, pero tampoco era un paria. Pero hasta el día de hoy, todavía me asusta un poco el trato silencioso, incluso de personas por las que no me preocupo particularmente.
No me di cuenta de lo difícil que sería mudarme a otro país por completo. Mi familia llegó a los Estados Unidos en la década de los 90. Yo tenía 10 años y apenas hablaba inglés. Mis padres me hicieron creer que había muchos otros niños latinoamericanos en Florida, pero terminamos en un área con mayormente personas blancas, y empecé solo sabiendo cosas simples como My name is, I'm 10 years old, y I come from Equis Country. Sabía que podía aprender rápidamente porque siempre había sido un buen estudiante en casa, pero a mi edad era muy probable que siempre tuviera un acento. También era más moreno que mis compañeros, y recibí miradas extrañas. A pesar de lo que se pueda ver en muchas películas, la mayoría de los países en América Latina son bastante diversos. Tenemos de todo, desde personas con ojos azules y cabello rubio hasta pieles muy oscuras, y algunos lugares tienen diferentes o más variadas etnias. El punto es que ya había estado expuesto a todo tipo de personas diferentes. Nunca pensé dos veces sobre esa diferencia y esa no fue la experiencia estadounidense. Mis nuevos compañeros de escuela obviamente habían crecido sin ninguna exposición a otras personas o culturas extranjeras, y lentamente tuve que aprender las reglas de este país cuando se trataba de raza y otros temas. Y esto fue un gran choque cultural en conjunto. Durante mis primeros días solo recibí miradas extrañas y algunas miradas amistosas interesadas. La mayoría de los maestros eran amables y trataban de ayudarme aunque no podía entenderlos mucho al principio. Algunas chicas trataron de hablarme y nos reímos mientras hacíamos gestos con las manos. Me enseñaron mucho y esas chicas se convirtieron en mis mejores amigas por el resto de mi vida escolar. Pero a medida que hablaba más inglés con mi acento, me di cuenta de que no todos querían ser mis amigos. A medida que crecía y notaba más sobre el mundo, teoricé que esos niños probablemente estaban influenciados en casa sobre mí. Ahora sé que estaba completamente en lo cierto. Cada niño parecía meramente curioso en mis primeros días. Mirar hacia atrás y recordar cómo esa curiosidad se convirtió en odio es bastante difícil. Los niños no nacen con ese prejuicio. Se les imparte y algunos adultos no tienen idea de cómo están dañando horriblemente las mentes de sus hijos. A medida que me volvía más valiente con mis habilidades lingüísticas, hablaba más en clase, pero una vez escuché burlas por primera vez. Alguien repitió exactamente lo que le había dicho al maestro, pero con un poco de tonillo y acento falso y otros se rieron. El maestro los reprendió, pero lo hicieron esporádicamente y comencé a escucharlo en el recreo. Mi mamá me dijo que no les hiciera caso, que solo estaban celosos porque yo ya podía hablar 2 idiomas, y ellos solo sabían uno. Sus palabras me hicieron sentir mejor, y la próxima vez que sucedió, usé esa lógica como una especie de réplica. Le dije a la niña que lo hizo que estaba celosa, pero ella también tenía algo que decir. ¿Quién quiere hablar español? Oh, eso es para gente pobre. Y sus amigas se rieron y comencé a llorar. El maestro la envió a la oficina del director, pero eso no la disuadió. Se burlaba de mí siempre que podía y seguía metiéndose en problemas. Su madre vino a la escuela una vez y me dijeron que despotricó sobre la niña extranjera que estaba metiendo en problemas a su hija. Incluso la cambiaron a otra clase para mantenerla lejos de mí, y sus amigas seguían tratando de burlarse de mí siempre que podían, pero no podían hacerlo dentro de nuestro salón de clases. Después de un tiempo, el resto de mis compañeros se aburrieron. Solo puedes hacer la misma broma burlona un par de veces antes de que la gente ya no la encuentre divertida. Las chicas no estaban contentas de que estuviera haciendo más amigos, e incluso a los chicos les gustaba hablar conmigo y hacerme preguntas. Llamaré a mi principal acosadora aquí. Sara y sus amigas realmente no merecen ni un nombre. Solo eran una especie de sus secuaces. Lo peor de su acoso comenzó en un recreo. Estaba jugando en el patio con mis otros amigos y había un túnel. No era un tobogán porque era recto, pero me encantaba. Pasé por él siguiendo a mi amiga Ana, que acababa de salir. Estaba a punto de salir cuando Sara bloqueó la salida. Me preguntó a dónde iba e incluyó una palabra que no había oído antes, y que luego supe que era en realidad un insulto racial. Aunque no conocía la palabra, sabía que no tenía buena intención. Volví y vi a sus secuaces en el otro extremo y de repente comenzaron a lanzarme piedras dentro de ese túnel. Me cubrí lo mejor que pude mientras gritaba pidiendo ayuda y escuchaba cómo repetían, «Vuelve a tu país», repetidamente. Sentía como si estuviera atrapado recibiendo ese odio durante horas, pero fue menos de un minuto antes de que varios maestros los apartaran y me sacaran de ese túnel.
Tenía algunos rasguños, pero estaba mayormente conmocionado emocionalmente. Llamaron a mi mamá, quien no pudo luchar mucho por mí con su inglés roto, pero hizo mucho ruido. La madre de Sara vino y actuó de nuevo, pero los maestros la regañaron, y Ana y algunos otros contaron a todos lo que Sara y sus secuaces decían de mí. Nadie estaba contento y fue un gran lío. Puede sonar trivial, pero ese incidente junto con todas las burlas anteriores me sacudieron profundamente. Tenía la edad suficiente para saber que las cosas no eran así en otros lugares. Lloré a mi madre esa noche que quería volver a nuestro país. Tenía buenos amigos, pero honestamente tenía miedo de tener que vivir así por el resto de mi vida. No podíamos volver a casa. Mis padres habían sacrificado tanto para mudarse aquí y para darnos una vida mejor. Mi mamá me explicó eso cuando dejé de llorar. Entendí y decidí ser más fuerte, pero algo de mi brillo se había ido en ese momento. Fui a la escuela y me mantuve lo más lejos posible de Sara y sus amigas. Nunca volví a usar ese túnel y practiqué como loco para hacer que mi acento desapareciera por completo. Aún se nota que el inglés no es mi lengua materna, pero no es tan obvio. Cuando dejé de destacar tanto como antes, Sara me dejó en paz en su mayoría. Creció para ser una de las personas más horribles que realmente podrías conocer. La escuela secundaria tenía estudiantes más diversos y los odiaba a todos. Despreciaba a cualquiera que fuera un poco diferente y no solo en términos de raza, sino en cualquier otro aspecto y usaba nombres realmente terribles para describirlos. Aún me odiaba, pero eso era porque crecí para ser convencionalmente atractiva y bastante popular con chicos, chicas y maestros por igual. Tenía un gran grupo de buenos amigos y una columna vertebral sólida. Pensé que había superado ese túnel en la escuela secundaria. Sin embargo, más tarde me di cuenta de que me había hecho algo que realmente se quedó conmigo durante mucho tiempo. Durante muchos años me separé de mi cultura. Solo comía lo que otros niños comían y traté de evitar hablar español fuera de mi familia. Le decía a cualquier persona nueva que conocía que había nacido aquí, e hice mucho para ocultar quién realmente era. Creo que eso fue obra de Sara. Me presentó al odio y me hizo temer mi origen, el núcleo de mi ser y mi conexión con mi familia. Pero cuando noté lo que había hecho, cambié, y tan pronto como pude ahorrar suficiente dinero, llevé a mis padres a visitar nuestro país de origen, reuniéndonos con otros miembros de la familia y aprendiendo lo que me había perdido de mí misma. Traje ropa, souvenirs, fotos y más a nuestra casa, y celebro quién soy, al igual que celebro ser ciudadana estadounidense. Ni Sara ni nadie como ella me quitarán eso nunca más. Mi nombre es Micaela, y lo que voy a contarles es una experiencia que dejó una marca imborrable en mi vida. Cuando me cambié de colegio en la secundaria, nunca imaginé que lo que se suponía iba a ser un nuevo comienzo, se convertiría en una pesadilla que casi me arrebata la vida. El bullying que sufrí en esa escuela me llevó al borde de la desesperación, y hasta el día de hoy, el recuerdo de esos días me causa una mezcla de terror y tristeza. Todo comenzó cuando mis padres decidieron mudarse a una nueva ciudad en Estados Unidos por razones de trabajo. La mudanza implicaba cambiarme de colegio en pleno segundo año de secundaria. Llegué con esperanza, pensando que sería una oportunidad para hacer nuevos amigos y vivir nuevas experiencias. Sin embargo, desde el primer día, supe que las cosas no serían fáciles. Entrar a un nuevo colegio a mitad de año siempre es complicado, pero para mí fue peor debido a mi piel morena. En un colegio donde la mayoría de los estudiantes eran de piel blanca, mi apariencia me hizo destacar de una manera negativa. Al principio, los comentarios eran sutiles, casi imperceptibles. Un murmullo aquí, una risa allá. Pero rápidamente los murmullos se convirtieron en insultos y las risas en burlas abiertas. Las primeras semanas fueron un infierno. Cada día me enfrentaba a miradas despectivas y comentarios hirientes. Las chicas más populares, lideradas por una llamada Jessica, parecían disfrutar haciéndome sentir miserable. Sus ataques verbales eran constantes y crueles, burlándose de mi color de piel, mi acento y mi ropa. «Mira a Micaela, ¿acaso no sabe vestirse como una persona normal?», decía Jessica, y todas las demás reían. Intenté ignorarlas, pero sus burlas eran implacables. Empezaron a dejarme notas en mi casillero, llenas de insultos y amenazas. Sabía que debía hablar con alguien, pero tenía miedo de que las cosas empeoraran si lo hacía.
Me sentía atrapada y sola, sin saber cómo enfrentar la situación. Con el tiempo, los ataques verbales se convirtieron en físicos. Un día, mientras caminaba hacia la clase de educación física, Jessica y su grupo me interceptaron en un pasillo desierto. Sin decir una palabra, comenzaron a empujarme y a tirarme del cabello. Intenté defenderme, pero eran demasiadas. «Esto es solo el comienzo, negra», me susurró Jessica al oído antes de soltarme con un empujón que me hizo caer al suelo. Salí corriendo, con lágrimas en los ojos y el corazón latiendo con fuerza. Me escondí en el baño durante el resto del periodo, temiendo que si alguien me veía llorar, las cosas solo empeorarían. Esa noche, al llegar a casa, intenté ocultar las marcas y moretones, pero mi madre lo notó. «Micaela, ¿qué te ha pasado?», preguntó preocupada. «Nada, mamá. Solo me caí en la clase de educación física», mentí tratando de sonar convincente. A pesar de mis esfuerzos por ocultar lo que estaba pasando, las cosas se pusieron tan mal que no tuve otra opción que contárselo a mis padres. Mi madre fue inmediatamente a hablar con los directivos de la escuela, pero su respuesta fue desalentadora. «Entendemos su preocupación, señora, pero no podemos hacer mucho sin pruebas concretas», dijo el director con una indiferencia que me heló la sangre. Intenté llevar pruebas, grabar algunos de los abusos con mi teléfono, pero Jessica y su grupo eran astutas. Siempre encontraban la manera de atacar cuando no había testigos ni evidencia. Mi desesperación crecía, y cada día era una lucha por sobrevivir en ese ambiente hostil. El clímax de esta pesadilla llegó un día después de clases. Estaba recogiendo mis cosas del casillero cuando Jessica y sus amigas me rodearon. Esta vez no había nadie alrededor, y supe que algo terrible iba a suceder. «¿Creíste que podrías escaparte de nosotras?», dijo Jessica con una sonrisa maliciosa. Antes de que pudiera reaccionar, una de las chicas me golpeó en el estómago dejándome sin aliento. Caí al suelo y sentí una lluvia de golpes y patadas. El dolor era insoportable, y la desesperación me nubló la vista. Lo último que recuerdo es el sonido de sus risas crueles antes de perder el conocimiento. Me desperté en una cama de hospital, con mi madre a mi lado, sollozando. Al ver que abría los ojos, me abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente. Sentía el cuerpo adolorido y los moretones y cortes confirmaban que no había sido un mal sueño. «Tranquila, mi amor, ya estás a salvo», dijo mi madre tratando de calmarme. El doctor me explicó que había sufrido una conmoción cerebral y varias contusiones. Mi madre estaba furiosa. Fue directamente a la escuela, dispuesta a enfrentar a los directivos y a las chicas que me habían hecho esto. Mi madre estaba fuera de sí. Fue a la escuela, y sin pensarlo 2 veces, amenazó a los directivos y a las chicas que me hacían bullying. «Si algo más le sucede a mi hija, no dudaré en tomar la justicia por mis propias manos. Voy a destruir a cada uno de ustedes si algo le pasa a Micaela», gritó con una determinación que nunca le había visto antes. A pesar de sus amenazas, la escuela se negó a tomar medidas serias. Los directivos argumentaron que no podían hacer nada sin pruebas claras y concluyentes. Mi madre, viendo que no había solución, tomó la decisión de sacarme de esa escuela inmediatamente. Nos mudamos a otra ciudad, donde vivía una tía mía. Ella nos recibió con los brazos abiertos, y allí pude empezar de nuevo en una nueva escuela. Aunque el trauma de lo vivido no desapareció, estar en un entorno más seguro y rodeada de personas que me apoyaban, me ayudó a recuperar algo de mi confianza. Lo que viví en esa escuela me dejó una marca imborrable. El bullying no es solo una serie de actos crueles, es un veneno que destruye lentamente la autoestima y la seguridad de una persona. Mi experiencia me enseñó lo importante que es hablar y buscar ayuda, pero también me mostró la indiferencia de algunas instituciones que prefieren mirar hacia otro lado. Compartir mi historia es mi manera de advertir a otros sobre el daño que puede causar el bullying. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, habla, no te calles. Busca ayuda y no dejes que nadie te haga sentir menos. Nadie merece pasar por lo que yo pasé. La vida puede ser cruel, pero también puede ofrecer segundas oportunidades y personas dispuestas a apoyarte en los momentos más oscuros. Aquel periodo oscuro de mi vida sigue siendo un recuerdo doloroso, pero también una lección de fortaleza y resistencia. Gracias al apoyo de mi familia y mi nueva escuela, pude superar esa etapa y seguir adelante. Mi historia es un testimonio de la importancia de luchar por uno mismo y de nunca perder la esperanza, incluso en los momentos más difíciles.
La vida sigue, y siempre hay una luz al final del túnel, por muy oscuro que parezca el camino. Fui a una fiesta con mis amigos y me encontré con alguien familiar. ¿Dónde lo había visto antes? No podía recordarlo, pero después de un rato me di cuenta. Era Maximiliano, un amigo que fue acosado hace 10 años en la escuela secundaria. En ese momento, se me puso la piel de gallina porque su apariencia actual no coincidía en absoluto con su pasado cuando siempre era acosado por los niños por ser torpe. Ahora parecía un hombre robusto. Con cuidado, llamé. Maximiliano. Él respondió con una amplia sonrisa. ¿Me recuerdas ahora? Estaba a punto de golpearte en la cabeza porque pensé que no me recordarías. Qué bueno verte, José. Su voz era poderosa y podía sentir su fuerza cuando me puso el brazo alrededor. Me dieron escalofríos. Dijo que tenía algo que quería mostrarme y me pidió que fuera con él a algún lugar. Al principio me mostré reacio, pero antes de darme cuenta, ya estaba yendo a algún lugar con él. Me subí a su coche y después de un rato llegamos a una casa destartalada en un lugar remoto. Maximiliano, ¿es esta tu casa? De repente volvió a parecerse a cómo era en la escuela secundaria y gritó con una cara y voz de niño. José, ¿recuerdas lo que te dije antes? ¿Que dijiste que soy guapo? No eso. Dije que quería cortarles las manos a los chicos. Me vino a la mente que cuando estábamos en la escuela secundaria, siempre decía eso llorando después de ser golpeado por los chicos. Respondí, sí, lo recuerdo, ¿por qué? Entonces gritó mientras saltaba de arriba abajo. De verdad se las corté a todos. Me guió hacia el sótano de su casa. Cuando abrió la puerta del sótano y bajamos, varios hombres estaban sentados allí aturdidos, todos con las manos cortadas. Mirándolos de cerca, eran todos los chicos que acosaban a Maximiliano en la escuela secundaria. Tan pronto como me vieron, dijeron, «Ayúdanos». Luego Maximiliano dijo, «Amo a mis amigos, pero me golpearon mucho, pero ya no lo hacen. Estoy tan feliz». Sentí que estaba a punto de vomitar. Cuando me di la vuelta, me di cuenta de que Maximiliano ya estaba sosteniendo un martillo y un hacha en cada mano. Me dijo, «José, ¿por qué no me salvaste en aquel entonces? Solo me mirabas desde lejos mientras estos tipos me golpeaban. Quería arrancarte los ojos». Empecé a temblar y le dije a Maximiliano que se calmara. «Juguemos a piedra, papel o tijeras, José. Si gano, te sacaré los ojos y si tú ganas, te concederé un deseo». Jugué a piedra, papel o tijeras temblando y afortunadamente, gané. Luego soltó un profundo suspiro y me preguntó cuál era mi deseo. Le pedí que los dejara libres. Gritó, «No puedo, tengo que pasar el rato con mis amigos». Seguí suplicándole y él respondió después de reflexionar, «Está bien, como no pueden jugar a piedra, papel o tijeras porque no tienen manos, jugaremos nosotros. Si gano, haré lo que quiera con ellos». Jugamos a piedra, papel o tijeras de nuevo y luego golpeó a uno de los chicos en el cuello con un hacha. Con un fuerte grito, cayó al suelo y murió. «¿Qué estás haciendo?», grité y Maximiliano dijo, «Esto era algo que quería mostrarte sobre mí mismo, cómo los golpeaba. Siempre me veías sufrir». En ese momento, el otro chico de repente se abalanzó y gritó agarrando el cuerpo de Maximiliano, «José ahora ataca». Cuando Maximiliano estaba desconcertado, corrí y lo golpeé con todas mis fuerzas y cayó al suelo. Luego salté sobre Maximiliano y le golpeé la cara sin cesar. Él gritaba de dolor. «También tendré que cortarte las manos, José». Mientras seguía golpeándolo, casi perdió el conocimiento y llamé a la policía. La policía llegó poco después y quedó impactada por la brutalidad de la escena y arrestaron a Maximiliano. Resultó que Maximiliano se había vengado de un total de 4 amigos. A 2 de ellos les había cortado las manos, a uno le había cortado la lengua y a uno le había cortado los pies. Maximiliano los había encarcelado allí y jugaba con ellos todos los días. Este incidente me causó un trauma extremo. Desde entonces, he tenido pesadillas sobre Maximiliano arrancándome los ojos todas las noches. Un día, tuve un sueño sobre los días de la escuela secundaria. En mi sueño, Maximiliano estaba siendo golpeado por los chicos. Sin embargo, su apariencia era la actual, como adulto, y los chicos que lo golpeaban no tenían manos. Grité, y luego Maximiliano me miró y dijo, «José, cuando salga de prisión voy a arrancarte los ojos y luego cortarte las manos. Luego vamos a pasar el rato juntos».
Mi nombre es Pedro y esto ocurrió cuando tenía 16 años. Tenía dos acosadores llamados Germán y Ian. Quería contarle a mi mamá sobre mis dos acosadores, pero probablemente me golpearía con una chancleta si lo hiciera. Odiaba caminar a la escuela, no porque me cansara de caminar, sino porque Ian y Germán me acosaban al lado del puente. Me quitaban el dinero y me amenazaban diciendo que si le contaba a alguien, me harían daño. Un día, como de costumbre, me quitaron el dinero y me amenazaron, pero antes de irse les grité a sus espaldas: «Al diablo con esto, voy a contarle a los maestros sobre esto». Ian entonces me dio una patada y me desmayé. Cuando desperté, ya era de noche. Había estado tirada en el suelo todo el día y Ian y Germán no se veían por ninguna parte. Simplemente fui a casa y no me molesté en contarle a mi mamá lo que había pasado. Al día siguiente me desperté feliz de que era el fin de semana y no tendría que lidiar con Ian y Germán. Alguien llamó a la puerta. Cuando la abrí, eran Ian y Germán. Olían tan mal. Ian simplemente me dijo que fuera con ellos y que me tratarían, pero lo dijo con una voz fría. Tenía tanta hambre que fui con ellos. Pensé que íbamos a un restaurante, pero solo fuimos al puente. Ambos estaban parados frente a mí mirándome salvajemente. Honestamente, tenía más miedo del olor que de ellos, porque olían a cadáveres. Quería vomitar tan mal que me fui al lado del puente y entonces lo vi. Los cadáveres de Ian y Germán estaban abajo del puente con el cuello roto debido a la caída. Fue entonces cuando todos los recuerdos de ayer regresaron. La razón por la que Ian me pateó ayer fue porque empujé a ambos. Sus pies me golpearon, por eso me caí y mi cabeza golpeó una roca y me desmayé. Todo eso sucedió ayer. Miré de nuevo a Ian y Germán y se estaban acercando cada vez más. Ambos entonces se rompieron el cuello y corrieron directamente hacia mí. Cuando desaparecieron, el olor se fue. Pero sus cuerpos debajo del puente todavía tienen ese olor y siempre lo tendrán.